Bueno, buenos días. Vamos hoy en esta intervención a abordar el tema de la Shoah o el Holocausto. Yo quisiera, en principio, recordarles que nosotros trabajamos este tema en base al debate entre dos autores. Por un lado, Daniel Goldhagen, que es autor de una obra que ha tenido un impacto significativo, por lo menos en el ámbito público, sobre el Holocausto, que se titula Los verdugos voluntarios de Hitler. Nosotros leemos la introducción de ese libro. Y el otro texto, que es el que yo voy a desarrollar o tratar de señalar las principales cuestiones que ustedes debieran tomar en cuenta en la lectura, es el texto de Christopher Browning, que está traducido como Aquellos hombres grises. Alguna observación muy breve sobre la cual voy a volver después. Los dos libros, la primera edición del libro de Browning es de 1992, la edición del libro de Goldhagen es de 1996. Los dos libros están basados en una misma fuente, un expediente judicial que se le sigue a un batallón de la ciudad de Hamburgo, que cumplió una serie de funciones en Polonia durante la guerra. Digamos, son dos autores que han trabajado sobre una misma fuente, pero, digamos, como suele suceder y como es habitual en historia, han llegado a conclusiones sustantivamente distintas a la hora de explicar, en realidad de explicar un aspecto sustantivo del Holocausto, que es la participación de alemanes comunes y corrientes en el Holocausto. Dos o tres cuestiones muy básicas. Bueno, nosotros habitualmente con el nombre de la Shoah o Holocausto, a lo que se hace referencia es al asesinato de 6 millones de judíos en campos de exterminio y campos de concentración bajo dominio alemán. El grueso de ellos, digamos, casi un 80% de las víctimas fue ejecutada, asesinada entre finales del año 1941 y mediados del año 1943. Y yo aquí, antes de entrar directamente a explicar en qué consiste la polémica, cuáles han sido los ejes de ese debate, quisiera hacer una muy breve introducción, más bien descriptiva, de una serie de problemas centrales a la hora de analizar, o de antecedentes relevantes a la hora de analizar el proceso del Holocausto. La primera cuestión que a mí me gustaría subrayar aquí: en vísperas del inicio de la Segunda Guerra Mundial, la población judía a nivel mundial, sobre eso hay muchas discusiones, los datos son muy imprecisos, se calcula en cerca de 17 millones de personas. Había un proceso por el cual, digamos, el grueso de la población judía que estaba asentada en Europa se va trasladando progresivamente hacia el oeste, ¿no? Se va trasladando progresivamente hacia América. Es decir, el judaísmo deja de ser progresivamente un fenómeno europeo, como lo había sido, digamos, en los últimos siglos. Dentro de Europa, digamos, uno puede, digamos, establecer, también como números aproximados, la población judía europea, digamos, de esos 16 millones, 17 millones que conformaban la población judía a nivel mundial, cerca de 10 millones estaban asentados en Europa. De esos 10 millones que estaban asentados en Europa, 8 millones estaban asentados en Europa Oriental, ¿no? Es decir, el centro de la vida judía estaba en Europa Oriental. Entonces, digamos, ahí podemos, digamos, visualizar en principio la existencia de 8 millones de judíos, 3 millones de ellos en Polonia, es decir, aproximadamente un 10% de la población polaca era de origen judío, y los otros 3 millones en las repúblicas soviéticas asentadas en Europa, ¿no? Fundamentalmente en Rusia. Los otros 2 millones restantes nosotros los podemos ver en distintos estados, cerca de medio millón en Hungría, cerca de 300.000 en Rumania, bueno, y después los podemos ver distribuidos en los otros países de Europa Oriental, ¿no? Había una porción en la República Checa, en Yugoslavia, bueno, en distintos estados, digamos, que conformaban la Europa Oriental. Los otros 2 millones, quizás un poco menos, nosotros los encontramos en Europa Occidental, cerca de entre 300 y 400.000 en Londres,
perdón, en Inglaterra, fundamentalmente en Londres, una cantidad, digamos, una cifra similar en Francia, fundamentalmente en París. La población judía alemana era de aproximadamente 500.000 de personas, sobre una población de cerca de, por aquellos tiempos, de alrededor de 60 millones de habitantes, es decir, un poco menos de un 1% de la población alemana era de origen judío. Había una diferencia también sustantiva entre el carácter de las poblaciones de Europa Oriental y las de Europa Occidental. En líneas generales, las de Europa Occidental estaban en un proceso mayor de integración, en un proceso mayor de asimilación en sus sociedades. Las poblaciones de Europa Oriental, en realidad, seguían segregadas, ¿no? Segregadas residencialmente, digamos, ahí en Europa Oriental, fundamentalmente en Polonia, existe digamos, la institución de lo que se conoce normalmente con el nombre del shtetl, ¿no? Es decir, la aldea judía, digamos, aldeas digamos, en las cuales el grueso de la población es judía, conserva sus vestimentas particulares, tradiciones, costumbres. Todo eso estaba en un proceso, podríamos decirlo así, de desaparición gradual, en gran medida en Europa Occidental, porque había un proceso mucho mayor de integración, que se veía en matrimonios mixtos, se veía en una, podríamos decirlo así, menor seguimiento de las prácticas religiosas. Es decir, estas eran las situaciones de las poblaciones de Europa Occidental. Mucho menor integración en Europa Oriental, mayor integración en Europa Occidental. Hay una categoría que es fundamental cuando uno trata de estudiar la historia judía, digamos, fundamentalmente la historia de los judíos europeos, que es la categoría de la emancipación. Ustedes saben que las sociedades europeas de la Edad Media, o las sociedades europeas de la época moderna, se pensaban a sí mismas, se concebían a sí mismas como sociedades esencialmente cristianas. El cristianismo no era un elemento marginal en estas sociedades, sino un elemento totalmente estructural, y en estas sociedades básicamente el que no era cristiano estaba fuera. Cuando digo que estaba fuera, lo que digo era que había lugares en los que no podía vivir, había profesiones que no podía practicar, tenía prohibido el acceso a los organismos del Estado, es decir, no podían ser oficiales del ejército, no podían, digamos, ocupar cargos de consejeros del rey, de las monarquías, es decir, estaban separados de esta sociedad y eso los obligaba muchas veces a ejercer determinado tipo de profesiones, pero, digamos, en líneas generales a mantenerse al margen de esta sociedad, privados de toda una serie de derechos, en sociedades que son desiguales ante la ley, por otro lado. Esa situación digamos, de las comunidades judías comenzó a revertirse después de la Revolución Francesa, ¿no? La Revolución Francesa decretó la emancipación de los judíos. Es decir, le permite a los judíos, como le va a permitir a los protestantes también, ejercer profesiones, establecer, digamos, poder acceder a cargos en el Estado, poder acceder a realizar una carrera en el ejército. Es decir, hay un proceso de integración que se da a partir de esa decisión de establecer la emancipación. Ya no tienen que diferenciarse por los lugares en los que viven, ya no van a tener que diferenciarse por, digamos, a través de signos externos, ¿no? A través de vestimentas. Bueno, digamos, esos procesos de emancipación que empezaron en Francia con la Revolución Francesa, después se fueron progresivamente extendiendo a los otros países, ¿no? En Inglaterra, en Gran Bretaña recién a mediados del siglo XIX, en Prusia recién, en Alemania, mejor dicho, a partir de 1871, se decreta la emancipación y ahí comienza un proceso de integración muy fuerte de los judíos alemanes a su sociedad. En Europa Oriental ese proceso es mucho más tardío. Si uno lo piensa en Rusia, por ejemplo, recién en 1917 con la Revolución Rusa se produce el proceso de emancipación. Por supuesto, digamos, el otro elemento fundamental que nosotros tenemos que tener en cuenta aquí es el antisemitismo. ¿Cuál ha sido el peso del antisemitismo en las sociedades, en las etapas medievales y modernas? Ha sido fruto de una discusión, también de debate entre los historiadores, pero nosotros, digamos, conocemos los trabajos que existen sobre las persecuciones, sobre los pogroms. Ahí me parece que hay, digamos, algunos factores importantes que los historiadores reconocen. Las modalidades del antisemitismo, es decir, del odio y la persecución a los judíos, ha tenido distintas características a lo largo del tiempo, ¿no? En algunos casos, digamos, distintos tipos de antisemitismo incluso se han superpuesto. Hay un antisemitismo de raíz católica, de raíz cristiana, mejor dicho, católico, se lo encuentra entre los luteranos también. No lo encuentra permanentemente, digamos, pero sí, digamos, es ese antisemitismo que identifica a los judíos con el pueblo deicida, ¿no? Es decir,
y que reconoce, digamos, esa persecución y esa discriminación que tiene una raíz fundamentalmente religiosa, ¿no? Ha habido un antisemitismo de raíz étnico, ¿no? Es decir, que es posterior, cuando se produce el proceso de conformación de las naciones, de construcción de los estados nacionales a finales del siglo XIX, aquellos sectores que tienden a no asimilarse o a tener más reparos a la hora de asimilarse en términos de tradiciones, de culturas, de vestimenta, que digamos, practican otro tipo digamos, de tradiciones o adhieren a otro tipo de tradiciones o de culturas, digamos, en ese contexto de fuerte construcción del Estado Nacional sobre la base de una cultura, también son discriminados. Entonces, hay un antisemitismo, que es ese antisemitismo que que lo describe Osborne en sus textos sobre el nacionalismo, que uno lo puede encontrar, por ejemplo, en el caso Dreyfus, en Francia, en la década de 1890, es oficial francés, judío, que hace una carrera brillante en el ejército y es acusado de ser espía alemán. Bueno, y eso da lugar a toda una explosión del antisemitismo en Francia a final del siglo XIX. Y hay un antisemitismo de naturaleza racial, que está muy vinculado a cierta vulgata darwinista, es decir, a ciertas lecturas de las obras de los biólogos evolucionistas de final del siglo XIX y principios del siglo XX, un antisemitismo de raíz biológica, que pseudocientífica, obviamente, que, digamos, es de una naturaleza distinta, porque evidentemente, digamos, los judíos, desde el punto de vista religioso o desde el punto de vista étnico, pueden volverse franceses o pueden volverse cristianos, pero, digamos, cuando ya se avanza la cuestión de naturaleza biológica, digamos, eso ya implica una barrera o conlleva una barrera imposible de sobrepasar, ¿no? Entonces, digamos, esas son las diferencias. El antisemitismo de naturaleza biológica tiene un peso cada vez más fuerte desde el punto de vista político a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Yo les había señalado en una clase anterior, en una intervención anterior, que el componente antisemita del discurso de Hitler es un componente innegable, está en sus primeros discursos, ese antisemitismo que Hitler declara en sus discursos está asociado a dos términos que en general los textos los plantean en alemán, el Entfernung por un lado y el Vernichtung por otro, es el extrañamiento por un lado, es decir, la expulsión, por otro lado el Vernichtung es el exterminio, ¿no? Ahora, es importante tener en cuenta que si bien el discurso de Hitler contiene estos aspectos antisemitas, no es lo único que Hitler dice, ¿no? Y como nosotros habíamos visto en una intervención anterior con el texto de Fritzsche, no es lo que, por lo menos lo que señalan los historiadores hoy, lo que más atrae a los alemanes, digamos, del discurso de Hitler. Cuando Hitler llega al poder en Alemania, las medidas antisemitas se empiezan a aplicar, pero, digamos, ahí hay una cuestión, una discusión entre los historiadores acerca de la relación que tiene Hitler con ese tipo de medidas. Las medidas vienen muy presionadas desde abajo, desde ciertos sectores del partido, desde las SS, desde la Gestapo, ¿no? Es decir, los organismos de seguridad del partido. Las primeras medidas tienen que ver con la exclusión en el ejercicio de cierto tipo de profesiones, con la prohibición de tener cargos en el Estado. En 1935 se establecen las leyes de Nuremberg, también con una presión muy fuerte que viene desde ciertos sectores del partido. Hitler en realidad tiene reparos en términos de política exterior, no quiere aparecer públicamente a nivel mundial comprometido con las políticas antisemitas. Entonces, digamos, en esa primera fase no es tampoco el tema central o el tema omnipresente en sus discursos la cuestión de los judíos. Las leyes de Nuremberg son las leyes que establecen la separación física, es decir, prohíben las relaciones sexuales, prohíben los matrimonios entre judíos y gentiles, para decirlo de alguna manera, judíos y no gentiles, y no judíos, o entre judíos y la población aria en Alemania. En 1938, digamos, a esas medidas se suma, digamos, hay dos episodios importantes. Por un lado, la Noche de los Cristales Rotos, que es, digamos, un pogrom que se da después de un incidente que sucede en Francia, asesinatos, violaciones, digamos, son característicos actos, digamos,
característicos de ese momento, y posteriormente lo que se produce es la arianización, es decir, la expropiación de los judíos de sus empresas, ¿no? Ahora, siempre existe ese intento de Hitler de permanecer aparte. Digamos, la población judía en Alemania era una población de una proporción relativamente pequeña, y gran parte de esa población judía se va exiliando, se va a ir yendo de Alemania en esos años que van de 1933 a 1939. Aproximadamente la mitad se exilió de Alemania, se fue de Alemania, digamos, a medida que las medidas antisemitas fueron teniendo un peso cada vez mayor. Después de 1939 la situación cambia, bueno, básicamente porque una parte cada vez más importante del judaísmo alemán, con el inicio de la guerra y sobre todo con la invasión de Polonia, pasa a manos alemanas, y sobre todo porque ya después de ese momento ya no existen las restricciones de política exterior que existían hasta ese momento. A partir de 1941 la situación se agudiza en el contexto de la guerra contra la Unión Soviética, y ese es el momento en el cual se va de alguna manera a sistematizar, organizar el exterminio y el asesinato colectivo de los judíos a partir de una reunión que se hace en Wannsee, en una residencia en Berlín, en 1942, donde se planifica el exterminio. El grueso de las víctimas, entonces, van a ser asesinadas entre finales de 1941 y mediados de 1943. Ustedes saben que cuando la guerra terminó, en 1945, hubo un juicio a los principales responsables de los crímenes. Ese juicio es el juicio que se conoce con el nombre del juicio de Nuremberg. En esa ciudad, que era la ciudad preferida, era la ciudad en la que Hitler hacía sus principales actos políticos. Entonces, en 1945 se juzga a los jerarcas del régimen. Ahora, a medida que nosotros vamos a ver el paso de los años, empiezan a desarrollarse estos juicios que ya no son a los jerarcas, sino que son a los responsables de crímenes realizados en determinado tipo de ciudades o en relación a determinado tipo de campo de concentración, campo de exterminio, pero que empiezan a involucrar sectores más amplios de la sociedad alemana, ¿no? Destacamentos, determinado tipo de comandos, que habían sido destacados en distintos lugares de las zonas ocupadas y que habían sido responsables concretamente de determinado tipo de crímenes, ¿no? Esos juicios que se les hacen a personas de rango medio o de rango inferior permitían en muchos casos tener una perspectiva, una visión de qué era lo que había pasado con los alemanes comunes y corrientes y cuál era la responsabilidad de los alemanes comunes y corrientes en esos procesos de la Shoah, en esos procesos del Holocausto, en esos procesos de exterminio masivo, o en esos procesos de genocidio. Es decir, ya no estaba la mirada puesta en los jerarcas, sino estaba mirada en hombres comunes y corrientes que habían participado de esos procesos. Y esa ha sido también, obviamente, una preocupación de la historiografía, ¿no? Mientras la historiografía, los historiadores durante algún tiempo, cuando veían el problema del Holocausto, pensaban en Hitler, pensaban en las grandes figuras del régimen, en Goering, Goebbels, en los líderes de las SS o de la Gestapo. A medida que fue pasando el tiempo, digamos, empezaron a preguntarse por la responsabilidad de los alemanes comunes y corrientes en este proceso. Y esas son las preguntas que están detrás del texto de Browning y de Goldhagen, ¿no? En el año 1992, Christopher Browning publicó este libro, Ordinary Men es el título en inglés, fue traducido como Aquellos hombres grises, y lo que Browning en realidad analizó ahí fue un expediente que es resultado de un juicio que se le hizo a un destacamento de Hamburgo que había sido confinado en una ciudad en Polonia y había protagonizado toda una serie de crímenes y de asesinatos. Llegó a una serie de conclusiones sobre la base de ese expediente, una serie de conclusiones sobre las razones de la participación de los alemanes comunes y corrientes en este proceso, y 4 años después, otro historiador, Daniel Goldhagen, escribió un libro sobre el mismo expediente. Llegaron a conclusiones que son conclusiones sustantivamente distintas, y yo quisiera acá, centrándome más en Browning, pero planteando el diálogo entre los dos historiadores, señalar algunas cuestiones sobre
sobre esa discusión, ¿no? Sobre ese debate, y fundamentalmente sobre el texto de Browning. Empiezo al revés, digamos, nosotros tenemos aquí para leer la introducción del texto de Goldhagen, que ustedes lo ven en la serie de prácticos, y el epílogo del texto de Browning. Pero cabe ahí señalar, obviamente, que ese epílogo es un epílogo de una edición posterior a la edición del libro de Goldhagen, ¿no? Es decir, el libro de Browning salió primero, pero acá nosotros trabajamos con una edición posterior, con otra edición, que es posterior a la edición del libro de Goldhagen. En esa edición, Browning responde a las críticas que Goldhagen hizo a su libro, porque, digamos, el libro de Goldhagen se construyó en gran medida sobre la base de la polémica con el texto de Browning. Muy sintéticamente, ¿qué era lo que había sostenido Goldhagen? Goldhagen lo que sostiene es la idea de que los alemanes comunes y corrientes participaron de forma masiva en el Holocausto, participaron estructuralmente en estos procesos de asesinatos. Al menos hubo una parte relevante, muy relevante de alemanes comunes y corrientes que participaron en las operaciones de matanza y de asesinatos, que lo hicieron voluntariamente, es decir, que nadie los obligó a cometer estos asesinatos, que eran conscientes de las características de los crímenes que cometían, de la atrocidad de los crímenes que cometieron. Y ahí hay una pregunta de Goldhagen: ¿por qué los hicieron lo que hicieron? ¿Por qué cometieron esos crímenes? Y ahí hay un elemento, y esta es una de las críticas que se le ha hecho a Goldhagen, no me voy a extender mucho en esto porque ustedes lo van a ver después en los prácticos, que es la explicación monocausal. Las razones por las cuales los alemanes cometieron estos crímenes fue que ellos estaban impregnados, porque toda la cultura alemana estaba impregnada de un antisemitismo, es decir, el antisemitismo era un elemento sustantivo y estructural de la cultura alemana, y ese antisemitismo que impregnaba la cultura alemana no era cualquier antisemitismo, era básicamente un antisemitismo de naturaleza eliminacionista, como lo llaman, ¿no? Es decir, que contemplaba o que apuntaba esencialmente al asesinato, a la destrucción física de los judíos. Entonces, digamos, la explicación de Goldhagen es una explicación centrada en esta cuestión. Por eso se la ha criticado, se la ha cuestionado, justamente por su carácter monocausal. El texto que nosotros vamos a leer aquí de Browning es un texto que entra en diálogo, en cuestionamiento a esta idea, ¿no? Y ahí me parece que es importante poder reconstruir la discusión, porque Goldhagen en realidad, digamos, parte de algunos acuerdos con Browning. Hay dos acuerdos fundamentales. El primero de ellos es un acuerdo, digamos, en torno a la participación de alemanes comunes y corrientes en este proceso, es decir, uno no puede pensar en el Holocausto pensando solamente en algunos jerarcas, digamos, o en algunos líderes. La participación de alemanes comunes y corrientes en el proceso del Holocausto es un fenómeno innegable, de sectores importantes de la sociedad alemana en ese proceso. Y por otro lado, también digamos, el hecho de que actuaron voluntariamente, es decir, que no se los obligó a cometer esos crímenes. Entonces, esas son dos cuestiones en las cuales Browning sostiene que acuerda con Goldhagen, ¿no? Ahora, en lo que no acuerda es en la motivación, es decir, ¿por qué lo hicieron? Entonces, había alemanes y corrientes que actuaron voluntariamente, pero, digamos, si bien en eso Browning está de acuerdo, lo que no está de acuerdo es en la explicación que da Goldhagen. Es decir, con lo que Browning no acuerda es que los asesinatos estén motivados esencialmente por ese antisemitismo eliminacionista que, según Goldhagen, caracterizaba a la sociedad alemana. Entonces, cuando uno ve los primeros pasajes de la conclusión de Browning, ahí hay una cuestión que tiene que ver con el análisis del peso del antisemitismo en la sociedad alemana, ¿no? Entonces, él ahí, digamos, hace un estudio, y en ese estudio, en ese análisis, lo que sostiene es que, si bien, digamos, el antisemitismo existía en vastos sectores de la sociedad alemana, estaba difundido, lo que él sostiene, o lo que relativiza, es ese carácter eliminacionista del antisemitismo alemán. Había muchas fases, muchas expresiones de antisemitismo. Esas expresiones del antisemitismo no necesariamente, o eso no sucedía con la gran mayoría de esas expresiones, conducían necesariamente o contemplaba como un elemento necesario el exterminio físico, ¿no?, de los alemanes. Tampoco el antisemitismo era un motivo absolutamente
obsesivo o presente, es decir, no era la única cuestión que les preocupaba ni siquiera a los conservadores alemanes, ni siquiera a los sectores más reaccionarios. Digamos, no existía una obsesión con la cuestión judía, tal como la pregona o la sostiene en su texto Kohlhagen. En ese sentido, Browning en lo que pone énfasis a la hora de analizar el proceso de persecución desde el año 33 en adelante, es más bien una visión, podríamos decirlo así, indiferente por un lado, es decir, lo que lo permite es básicamente una indiferencia del conjunto de la sociedad alemana hacia el conjunto de los judíos, de la situación o del destino de la mayor parte de la comunidad judía, pero por otro lado, digamos, también en el fondo esta población alemana ve con una luz negativa, ¿no? Con una perspectiva negativa, el ejercicio de la violencia, ¿no? El ejercicio permanente de la violencia contra los judíos. Es decir, lo ve negativamente, podríamos decirlo así, pero no actúa, es decir, ahí hay una situación de indiferencia que es absolutamente central, bueno, en su argumento. ¿Cómo explicarlo? ¿No? ¿Cómo explicar entonces los crímenes? ¿No? ¿Cómo explicar los asesinatos? Y ahí yo creo que mientras en Goldhagen hay un factor que es más bien centralmente ideológico, la explicación de Browning es una explicación mucho más multicausal, ¿no? Es cierto que el antisemitismo es un componente, es cierto que el racismo es un componente, pero también uno tiene que tener en cuenta una serie de componentes situacionales que se empiezan a dar sobre todo a partir de 1939 y fundamentalmente a partir de 1941. Y ahí hay un elemento central que es la cuestión de la guerra. Es la cuestión de la guerra que se libra fundamentalmente a partir de 1941, es decir, la guerra que se libra sobre todo cuando se inicia la guerra contra la Unión Soviética, en 1941, es una guerra esencialmente de exterminio, y además de ser concebida como una guerra de exterminio, porque la Unión Soviética era el objetivo principal de expansión del nazismo, de la expansión de Hitler, está considerada como una guerra de exterminio y también como una guerra de razas. Esa guerra de razas, es decir, una guerra librada contra poblaciones que son consideradas poblaciones inferiores, no son solamente judías, ¿no? Es decir, ahí las poblaciones eslavas o las poblaciones rusas son también, digamos, objeto central de los crímenes, son objeto central de las matanzas. Entonces, ahí hay un contexto que es un contexto que está centrado por la guerra, en la cual se produce una suerte de deshumanización, ¿no? Hacia las víctimas. Y en ese sentido, digamos, una de las cuestiones que Kohlhagen va a subrayar, sobre todo en el texto, es que estas características criminales del régimen o asesinas del régimen no se verifican solamente en el caso de los judíos, ¿no? Es decir, el régimen nazi estableció la matanza de aquellas personas que tenían problemas de disminución en términos físicos, en términos mentales, es decir, de discapacitados. Esto fue un proceso de exterminio, de asesinatos que se hacen en el régimen, independientemente de la condición judía de las víctimas. Si uno piensa en los campos de exterminio, el asesinato de los soldados rusos, digamos, también en ese contexto uno puede ver, digamos, un proceso de exterminio independientemente de la condición judía de las víctimas, ¿no? Entonces, esto que en Goldhagen es un problema entre alemanes y judíos, porque esencialmente lo que decía Goldhagen es que los victimarios son alemanes y las víctimas son judías, en Browning es un proceso mucho más complejo en el cual la situación, la presión de la guerra, la necesidad de ser solidarios con las acciones de asesinato que llevan a cabo sus propios compañeros, y ese clima de deshumanización que genera la guerra de razas en ese contexto particular, bueno, marca, digamos, la necesidad de tener en cuenta muchos otros aspectos y muchas otras motivaciones a la hora de explicar por qué los alemanes comunes y corrientes se comportan como asesinos. Ahí me parece que hay un elemento central. Yo les decía, victimarios y víctimas, alemanes y judíos para Goldhagen, cuando Browning mira esta cuestión de la crueldad con la cual se realizan las matanzas, dice, bueno, los alemanes actúan de este modo, pero uno puede encontrar entre los victimarios croatas, colaboracionistas, por ejemplo, con los alemanes, o rumanos también colaboracionistas con los alemanes, cuando actúan con los judíos, actúan de la misma manera, ¿no? Incluso el batallón 101, que es el batallón que analizaron tanto Goldhagen como Browning, incluye también, por ejemplo, gente de Luxemburgo, que frente a los judíos actúa
en ese contexto de la misma manera que los alemanes. Ahora, la visión de las víctimas también es más compleja, no son solamente judíos, son rusos, bueno, algunos autores van a señalar después también son gitanos, es decir, hay una, podríamos decir, mayor pluralidad cuando uno piensa en las características de los victimarios, como lo piensa también en el carácter de las víctimas. También hay otro elemento importante a tener en cuenta que es más bien metodológico, ¿no? Browning acusa a Goldhagen de cometer algunas faltas desde el punto de vista metodológico, es decir, dice, bueno, los alemanes, sostenía Goldhagen, no sienten remordimiento cuando matan judíos, los que vienen de otras nacionalidades sí lo sienten, pero dice, esas cuestiones no se advierten en las fuentes, ¿no? Es decir, Goldhagen, va a decir Browning, selecciona aquellas fuentes que solamente coinciden con sus apreciaciones y niega, por ejemplo, los sentimientos de culpa que muchas veces los alemanes sienten también a la hora de asesinar judíos, ¿no? Porque, bueno, digamos, una de las cuestiones que había sostenido Goldhagen en su texto es que sentían remordimientos cuando podían matar a un polaco, pero no lo sentían cuando tenían que matar a un judío. Esto, digamos, de acuerdo a la perspectiva o el análisis que Brown hace de las fuentes, no es así. Entonces ahí, digamos, el peso que le da a los aspectos situacionales, ¿no? A las características del contexto más general, que es un contexto de guerra de exterminio, no solamente contra los judíos, sino contra otras poblaciones, contra poblaciones eslavas, rusas, polacas, digamos, tiene un papel central. Digamos, los alemanes también asesinaron masivamente a los polacos, a las élites polacas, a los oficiales del ejército ruso, es decir, es el intento de mirar el contexto de una manera mucho más compleja que como lo mira Goldhagen. Bueno, estas eran las cuestiones para mí centrales para transmitirles a ustedes en relación a este tema. Como en otros, ustedes tienen la guía de lectura y van a ver Goldhagen también en profundidad en los prácticos. Muchas gracias.